Y ahora sí, repito, las notas prácticas están en campus virtual, están todos los talleres que hemos realizado hasta la fecha, así que para que lo revisen y si tienen alguna duda, les falta alguna nota, los talleres los revisaron los ayudantes, entonces puede ser que haya la posibilidad de que alguna nota, algún taller se le haya saltado y, y qué sé yo, ¿ya? Eh, entonces, entonces, si les falta alguna nota, me pueden escribir y lo resolvemos. Ya varios me han escrito y hemos ido resolviendo caso a caso cada nota. Ya, respecto al cálculo de la nota práctica, ya les voy a compartir. Esto se conversó y se dijo varias veces. Miren, eh, yo lamento mucho que algunos hayan tenido la confusión, pero acá estoy con la primera presentación de la clase en la que les presenté la estructura. Y acá está cómo se calcula la nota final. Ya está la nota del ramo, que es un 100%, ¿cierto? Eso tiene una parte teórica que vale 80%. Son las tres pruebas, de las cuales ya llevamos dos. Y la nota práctica son semana por medio, actividad semanal evaluada. Eso finalmente acabaron siendo tres talleres, ¿cierto? Y las semanas que no se evalúe se registra participación, lo cual finalmente constituye una nota más. La cuarta nota es la participación en los tres talleres que no se evaluaron, ¿ya? Los que participaron en los tres talleres tienen un 7. Los que participaron en dos de tres, bueno, tienen, no sé qué nota da, un 4,6, ¿sí? Y los que participaron en uno tienen un 2,3, ¿ya? Y por supuesto los que no participaron en ninguno tienen un 7. Entonces son cuatro notas. Con esas cuatro notas saqué el promedio, que es el que sale en el PDF que subí, y esa es la nota práctica. Esas son las cuatro notas. Los tres talleres más la asistencia al resto de actividades, ¿ya? Esto está del principio del semestre, chicos, yo lo comenté varias veces y ahora, bueno, si alguno se confundió o no revisó esta información, bueno, aún queda el taller recuperativo del viernes que puede borrar cualquiera de las cuatro notas, la que sea peor, ¿ya? Así que ese es el panorama de las notas prácticas. Eh, no sé si alguien de los presentes tiene alguna duda respecto a esto. Ya, entonces, esas son las cuatro notas, promedio simple, la nota práctica, y eso vale el 20% del ramo, ¿ya? El día viernes es el taller optativo. Si usted lo quiere dar, no tiene que inscribirse, no tiene que avisarme, simplemente va a estar en campus virtual, usted lo da, y luego va a tener 5 notas, y de esas 5 notas se van a promediar las cuatro mejores. Es así de sencillo. Ya el taller lo da el que quiera, en el taller entra la misma materia que la prueba del día lunes, es decir, centroides y momentos de inercia. Eso, la prueba del día lunes, la modalidad es la misma de las otras dos, son ejercicios en un tiempo estipulado, ustedes lo resuelven de manera ordenada, explicando brevemente sus desarrollos y los suben a campus virtual y esa es la prueba. Es posible que esta prueba en vez de tres ejercicios tenga dos, el tiempo, la materia que pasamos es un poco menos, puede ser, no estoy seguro, eso se los voy a comunicar cuando tenga la prueba lista, que va a ser de acá el viernes, y les voy a mandar como siempre las instrucciones para que ustedes la resuelvan de manera enterada, completa de cómo tienen que proceder. En todo caso, si tiene dos ejercicios, el tiempo va a ser el mismo. Ya no les voy a quitar tiempo en ese sentido, así que es probable que sean dos ejercicios en vez de tres, pero el tiempo es el mismo. ¿Y qué más? El viernes hay ayudantía a las 12 a.m. o p.m., no a las 12 de la tarde. Eh, la va a hacer el ayudante, ¿cierto? Van a resolver ejercicios de lo que entra en la prueba y también es una buena oportunidad para ustedes para que resuelvan un poco de dudas, para que ejerciten un poco más, etc, etc. Va a ser el viernes 12. También va a quedar grabada, yo la subo a campus virtual para que la revisen después. Así que eso es el fin de semestre. Ah, y lo último son las pruebas recuperativas.
las pruebas recuperativas son para los que tienen alguna inasistencia a alguna de las tres pruebas, ¿ya? Si usted faltó a alguna de las tres pruebas por X motivo, usted puede dar la prueba recuperativa, pero me tiene que presentar a mí el justificativo emanado de su dirección de carrera. Y usted da la prueba recuperativa global y va a ser el día miércoles, probablemente en el horario de clases, es decir, en este horario. Así que eso, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda aún, algo que no haya quedado claro. eh, Pueden tomar la palabra ahora y bueno, si no, vamos a comenzar con la clase. Hoy día vamos Profesor, a... una Dime. consulta, los promedios que están ahí son los promedios que están con las notas de ahora, o sea que la prueba 3 sumaría a ese promedio. Em, a ver, no sé, no, voy a revisar, que no me acuerdo si... Claro, seguramente el promedio es entre los dos o está ponderado, no recuerdo. A ver. Acá está, sí, probablemente, claro, en verdad debería haber borrado esa columna. Era más que nada para ver yo cómo iban ustedes, ¿sí? ¿Cómo iban ustedes? Es el promedio simple entre las dos notas, pero al final el promedio de las pruebas es el promedio simple de las tres, ¿ya? Así que esto es más o menos un parámetro para que vean cómo se están manejando hasta ahora. Ah, ya. Eso. Gracias. Ah, ¿por qué? Y ahí sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Seguramente ahí en el Excel tenía activada la fórmula para que saque el promedio entre las tres y como no hay otra. Ah, no, pero es que yo había tomado un 1. No, sí, seguramente era para que yo tuviera una idea de cómo le está yendo a usted. Pero la nota teórica es el promedio simple, las tres pruebas valen lo mismo. Así que eso, vamos a revisar este ejercicio. Este ejercicio, solamente vamos a revisar un ejercicio. Es bastante, eso sí, representativo de la materia que hemos visto en esta unidad, ¿ya? Porque tenemos un área que está formada por varias geometrías y nos piden calcular varias cositas, el centroide y momentos de inercia varios. Así que es un ejercicio que no es complicado, pero tiene hartos pasos y hay que estar bien ordenado a la hora de resolver, ¿ya? A la hora de resolverlo. Entonces vamos a proceder. En el ejemplo, ¿cierto? Tenemos un área plana que tiene un agujero en su mitad. Entonces, lo primero que nos pide el ejemplo es que calculemos la posición del centroide. La posición del centroide. Entonces, vamos a hacer eso primero. Em, Vamos a calcular el centroide. Entonces, lo primero acá es por simetría, ¿cierto? La figura es completamente simétrica respecto al eje Y, por lo tanto, la coordenada x barra vale 0, por simetría. Por simetría, el centroide está ubicado en el eje Y, en x igual 0, más no sé a qué altura. Entonces, ese es el primer cálculo que tenemos que hacer, calcular el y barra. Por supuesto, esto se calcula, ¿cierto?, haciendo la sumatoria entre los y barras de las divisiones por las áreas, dividido en la sumatoria de las áreas. Entonces vamos por parte. La primera área en la que vamos a dividir esta figura es el rectángulo de abajo. El rectángulo de abajo. El rectángulo completo. ¿Ya? Completo. Como si no tuviera el agujero.
¿Ya? Entonces, el centroide de este rectángulo, ¿cierto? Estaría justo en la mitad. Aquí. A este le vamos a llamar centroide 1. Insisto, acá estamos imaginándonos que el triángulo no tiene el agujero semicircular que tiene ahí arriba, como si estuviera completo. Entonces, vamos a trazar también el eje centroidal para los momentos de inercia que calculemos después. Le vamos a poner a este eje x1. El eje x1. Entonces, la coordenada del centroide, ¿cierto? Acá siempre nosotros trabajamos en función de un sistema coordenado, ¿ya? El sistema coordenado acá tiene el origen acá. Entonces, el centroide del triángulo está ubicado a -1. Acá hay que tener cuidado con los signos. -1 centímetro. -1 centímetro por el área del rectángulo, que son base por altura. 4 centímetros por 2 centímetros. Ya, esa sería la contribución del rectángulo al cálculo del centroide. Luego tenemos el área circular de arriba, el área circular grande, o semicircular, perdón. Completa igual, como si no tuviera el agujero. Entonces, nosotros sabemos que el centroide del círculo, del semicírculo, lo vamos a ubicar por acá. Le vamos a poner C2. Vamos a trazar el eje centroidal. Vamos a trazar el eje centroidal. X2, ¿cierto? Y nosotros necesitamos conocer la coordenada de ese centroide, que en el fondo es esta altura de acá. I/2 de la sumatoria acá. Y ese I/2 lo voy a calcular por acá al lado, ¿cierto? Nosotros, si revisamos las fórmulas que yo les di en una clase, la coordenada del centroide de un semicírculo está dado por 4 veces el radio dividido en 3 veces pi. Entonces, si yo reemplazo el radio de este semicírculo, me va a quedar 4 por 2 centímetros dividido en 3 pi. Y eso me da un resultado que voy a dejar acá expresado de forma 8 sobre 3 pi centímetros. Entonces, acá voy a tener más 8 sobre 3 pi centímetros por el área del semicírculo. Y el área del semicírculo, ¿cierto? Vale, acá lo vamos a calcular, el área del semicírculo es pi r cuadrado dividido en 2, la mitad del área de un círculo. Entonces tenemos pi por el radio, que es 2 centímetros, al cuadrado, dividido en 2. Esto me va a dar 4, dividido en 2 me da 2. 2 pi centímetros al cuadrado. 2 pi centímetros al cuadrado. Y va sumando, porque es un área que existe, ¿cierto? No es un agujero. Y además está la parte positiva del eje, ¿ya? Este restaba porque estaba abajo. Ya, entonces ahora estaríamos listos con con las dos áreas sombreadas. Tendríamos que restarle los agujeros. Vamos por el primero, el del triángulo. Nosotros sabemos que el centroide del triángulo lo vamos a ubicar por acá. Centroide 3. Vamos a poner su eje centroidal. El eje centroidal.
A ese eje lo vamos a llamar X3. X3 y bueno, esto va restando porque es un agujero, ¿cierto? Como acá tomé el área del semicírculo como si tuviera el triángulo, acá lo resto. Entonces, la coordenada del centroide del triángulo es 1/3 de la altura. Y la altura en este caso vale 1 centímetro. Acá está, me quedó medio tapado, pero es 1 centímetro. Entonces, el centroide está ubicado a 1/3. 1/3 hacia arriba. Por el área del triángulo, ¿cierto? Que es base 2 centímetros. 2 centímetros por altura 1 centímetro dividido en 2. Dividido en 2. Luego tenemos, nos falta restar, va restando porque es el agujero semicircular de abajo. Ubicamos el centroide de este semicírculo. Vamos a ponerle C4 y vamos a trazar el eje centroidal. Lo vamos a denominar X3 y bueno, luego las coordenadas centroides, ¿cierto? Se calcula que es esta distancia, ¿cierto? Y barra 3 la vamos a calcular igual que acá. 4 veces el radio dividido en 3pi. Pero acá es negativo, ¿cierto? Porque está hacia abajo. El centroide del semicírculo está hacia abajo. Entonces, menos 4 veces el radio, que en este caso es 1 centímetro, dividido en 3pi. Esto me va a dar menos 4 dividido en 3pi centímetros. Menos 4 dividido en 3pi centímetros. Y esto va multiplicado por el área. El área 3. No, área 4. Área 4. Este era I4. I4. Y esto vale de nuevo pi r al cuadrado dividido en 2. O sea, pi medios centímetros cuadrados. Ya, ahora acá siempre ojo con los signos, muy importante. Acá podrían haberle puesto más a todo y que las áreas llevaran el signo negativo, porque en verdad eso es lo que pasa, son áreas negativas, áreas que no existen, son agujeros. Entonces, por ejemplo, acá podría haber llevado un menos y haber puesto el menos acá, o sea, el más acá y un menos acá, es lo mismo. Pero hay que tener ojo acá que esto me va a dar positivo, porque es un agujero, pero además está hacia abajo. Entonces tiene dos signos negativos. Uno, porque está hacia abajo del eje X, que es este de acá, y otro porque es un área negativa, porque es un agujero, que es este menos de acá. Entonces, todo esto va dividido en el área total de la figura, que bueno, va a ser 4 centímetros por 2 centímetros, es el área del rectángulo, más 2pi centímetros cuadrados, que es el área del círculo grande de arriba, menos el área del triángulo, ¿cierto? Que es 1 centímetro cuadrado. Esto de acá se me cancela los dos, me queda 1 centímetro cuadrado. Y menos pi medios centímetro cuadrado, que es el área del semicírculo pequeño, que se resta también porque es un semicírculo. Es un agujero, perdón.
Entonces, luego si yo calculo, si yo hago toda esta cuenta, me va a dar menos 0,2 centímetros. Menos 0,2 centímetros. Ese es el valor del IBAR. No sé si hay alguna duda hasta acá. Si se entendió cómo se calculó el centroide, el tema de los signos, me imagino que a veces puede llevar a confusión. Lo importante acá, chicos, es identificar, bueno, quizás la forma más fácil de resolver esto, o más clara, es siempre poner una suma, porque eso es lo que estoy haciendo, estoy sumando, estoy haciendo una sumatoria. Entonces quizás lo mejor es poner más en todo, más, más y más. Y luego yo voy evaluando si la coordenada es positiva o negativa y si el área es positiva o negativa. Por ejemplo, en el primer rectángulo es negativa la coordenada del centroide. Por eso lleva ese signo menos. Pero el área es positiva. Por eso ahí va con más. Luego, en el semicírculo de arriba, la coordenada del centroide es positiva. El área también es positiva. Por lo tanto, son solamente positivos. Y luego me voy al triángulo, que es un agujero. La coordenada de ese agujero es positiva porque está en la parte de arriba. Luego el área es negativa, ¿cierto? El área es negativa porque es un agujero. Ese es el signo negativo que yo había puesto acá originalmente. Y con el otro semicírculo pasa lo mismo. Pongo el más porque es una suma, un menos porque está hacia abajo y otro menos porque es un agujero. Y así no me confundo para nada de los signos. Evalúo por separado coordenadas y evalúo por separado las áreas. Ya, habiendo dicho eso, entonces tendríamos listo la letra A. La letra A. Vamos a calcular los momentos de inercia respecto a los ejes X e Y. Ya, vamos primero con el momento de inercia respecto al eje X y sub X. Entonces, acá vamos a revisar. No entiendo tu pregunta, Sebastián. Sí, seguro que entre un ejercicio como este.
Seguro que sí, porque un área y bueno, es lo que hemos visto. O sea, tiene que, yo de seguro entre un área con alguna forma en particular, donde tengan que calcular el centroide y distintos momentos de inercia. Em, voy a ver si pillo la presentación. Denme un segundito. No sé si fue la última. Aquí está. Este es el del rectángulo. Acá está el del rectángulo. Entonces, voy a traerme esta imagen. La voy a dejar por acá nomás. Ya, entonces fíjense que el momento de inercia de un rectángulo respecto a su base vale, respecto al eje X, vale un tercio de la base por la altura al cubo. ¿Cuál es la diferencia con este rectángulo que está acá? Que acá necesitamos calcular el momento de inercia respecto al eje X está acá arriba. Y acá me da el momento de inercia respecto a este eje X de acá abajo. Pero es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo porque el triángulo está distribuido de la misma manera respecto a cualquiera de esos dos ejes. Si yo resuelvo la integral, es fácil identificar que el momento de inercia va a valer lo mismo. Entonces, el momento de inercia respecto al eje X va a valer un tercio de la base, que son 4 centímetros, por la altura, que son 2 centímetros al cubo. Un tercio de la base por la altura al cubo. Y esto me da 32. Bueno, no, en verdad lo vamos a ir escribiendo acá abajo. Esto me da 32 tercios centímetros a la cuarta. ¿Ya? ¿Y qué es importante acá identificar? Que no necesito trasladarlo. No necesito trasladar este momento de inercia. ¿Por qué? Porque la fórmula me entrega directamente el momento de inercia respecto a este eje. Ya, entonces no tengo que aplicar el teorema de los ejes paralelos. Ya está calculado el momento de inercia respecto a este eje. O sea, en el fondo es como si yo estuviera sumando el área por la distancia al cuadrado, pero la distancia vale 0. Entonces, me queda simplemente este resultado. Luego tenemos el semicírculo. El semicírculo. Acá está el semicírculo. El momento de inercia respecto al eje X vale 1/8 de pi r4. Entonces va a ser más 1/8 de pi por el radio a la cuarta. Y el radio vale 2 centímetros. Entonces son 2 centímetros a la cuarta. Dos centímetros a la cuarta. Y esto de acá me va a quedar 4 sobre 2 a la cuarta me da 16. Dividido en 8 me queda un 2. 2 pi. Centímetros a la cuarta. Luego tengo el triángulo. El momento de inercia del triángulo. Y el del círculo tampoco lo tengo que trasladar. Porque el eje X coincide con la fórmula que me entrega la figura. Coincide con este eje X. Aquí. El del triángulo lo tengo que restar. Porque es un
un agujero. El momento de inercia del triángulo, también está acá, vale 1/12 de la base por la altura al cubo. Entonces va a ir esto con menos 1/12 de la base por la altura al cubo. Y esto me da 1. Es 1/12, disculpen, 1/12. 1/12 de la base por la altura al cubo. Entonces me queda 1 al cubo, 1 por 2 dividido en 12 me da 1/6. 1/6 centímetro al cubo. A la cuarta. Voy a correr esto para acá. ¿Por qué no lo puedo borrar? Ahí sí. Y me falta restar el último círculo, el semicírculo, el agujero semicircular que está abajo. Y el momento de inercia también va a valer 1/8 de pi por el radio a la cuarta. Y eso me da pi octavos centímetros a la cuarta. Entonces, bueno, después sumo, resto y resto. Acá sí que no hay pérdida con el tema de los signos. ¿Ya? Los agujeros llevan signo negativo y las áreas sólidas llevan positivo. ¿Ya? Porque este valor que está acá, no puede nunca tener un signo menos entre medio. Porque es el resultado de una integral que va al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto siempre es positivo. Ahora, si se resta o se suma, depende de si el área existe o no existe. Entonces, el momento de inercia me da 16,39 centímetros a la cuarta. ¿Qué es importante de interpretar acá? Lo importante de interpretar son estas figuras de acá. ¿Ya? Obviamente estas figuras no me entregan todas las posibilidades, pero yo tengo que ser capaz de interpretar que si, por ejemplo, tengo el rectángulo así y tengo el eje X acá, y sé cuánto vale ese momento de inercia, bueno, esa figura es lo mismo que tener el rectángulo así y tener el eje X acá arriba. Estos dos momentos de inercia son iguales. Lo mismo pasa con el círculo. La figura con la que trabajamos, nosotros tenemos que nos entrega el momento de inercia de un área semicircular así. Yo sé que ese momento de inercia vale tanto. Pero si en la figura, como es el caso de este ejercicio, tengo el área circular hacia abajo y tengo el eje X acá, el momento de inercia acá igual vale lo mismo. Porque es la misma figura, solamente que está como dada vuelta. Entonces las integrales me van a dar lo mismo, sobre todo porque es una integral que va al cuadrado. Entonces da lo mismo la coordenada del de A que yo esté integrando acá. Al final la integral va a recorrer la misma área, solamente que esta está en otra dirección. Eso me parecía que era importante apuntarlo. ¿Dudas con el cálculo de este momento de inercia? Ya, si no hay dudas, vamos a calcular ahora el momento de inercia respecto al eje Y. Respecto al eje Y, aquí cambia un poco, porque el eje Y
si se fijan, pasa por el centroide de toda la figura. Pasa por el centroide del rectángulo, pasa por el centroide del triángulo y de los dos semicírculos. Entonces, cuando yo vea esta figura, acá mi eje Y, según el ejercicio que yo estoy resolviendo, es este. El eje Y está ubicado acá. Entonces, el momento de inercia vale un doceavo de la base, un doceavo de la base al cubo por la altura. Un doceavo. Fíjense que la diferencia es entre el doceavo y acá era un tercio. ¿Por qué? Porque mi eje X era este y no este. Y acá mi eje Y es mi eje centroidal. Por eso vale un doceavo, por eso ocupé, o sea, por eso voy a ocupar esta fórmula y para el eje X ocupé esta. Es por la posición que tienen los ejes en el ejercicio original. Entonces acá un doceavo de la base, que es 4, al cubo por la altura que es 2. Y esto me va a dar 4 al cuadrado 16 por 2 son 32. Ah, pero es 4 al cubo. Este es 4 al cubo, disculpen. Este es 4 al cubo, ¿sí? Ahí está el cubo. Entonces, esto me va a dar 4 al cubo, 64, por 2 son 128, dividido en 12, me queda 32 tercios. 32 tercios, centímetros a la cuarta. Fíjense que acá me dio igual que este, pero eso es coincidencia nomás. ¿Ya? Luego tenemos el del semicírculo. Vamos a ir a la diapositiva. La del semicírculo igual vale un octavo de pi r a la cuarta. Un octavo de pi r a la cuarta. Vale exactamente lo mismo. Entonces acá le voy a sumar simplemente un octavo de pi por el radio a la cuarta. Este es el semicírculo grande. Esto me da 2 pi centímetros a la cuarta. Luego, el triángulo. El triángulo. El triángulo es un poco más complicado. Porque fíjense que acá no me da esta figura, no me da el momento de inercia respecto a la base. Respecto a la base. Pero no al eje que pasa por el centroide. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a dividir el triángulo en dos. Vamos a dividir el triángulo en dos. Estamos trabajando con el triángulo este que es el agujero. Entonces, tenemos, ¿cierto? El eje Y, el eje X, y vamos a trabajar ahora con el triángulo de la de izquierda. Entonces, ahora sí puedo calcular el momento de inercia respecto a su base. Porque de este triángulo chiquitito, que es la mitad del triángulo original, su base sí coincide con el del eje Y, con el eje Y. Entonces, el momento de inercia respecto al eje Y va a ser la formulita que sale acá. Un doceavo de la base por la altura al cubo. Un doceavo de la base, ¿cierto? Acá la base es esta. La base es esta porque estoy mirándolo desde la perspectiva de este eje Y. Un doceavo de la base, que es 1 centímetro, por la altura, que en este caso sería esto.
al cubo. Ese sería el del triangulito de este lado. Luego, la segunda división es el triángulo de este lado, tomando como si la base fuera esta, para que coincida con el eje Y. Y de nuevo va a valer un doceavo de la base, que es 1 centímetro, por la altura, que es 1 centímetro, al cubo. Y así construiría el momento de inercia de todo el triángulo. Y luego, bueno, me falta el último semicírculo, cuyo momento de inercia va a valer simplemente 1/8 de pi por el radio a la cuarta. Un octavo de pi por el radio a la cuarta. Y ahora sí puedo hacer los cálculos. Esto de acá me da un doceavo más un doceavo, son 2 doceavos, un sexto centímetro a la cuarta. Y esto de acá simplemente es pi octavo centímetro a la cuarta. Entonces simplemente reemplazo y el momento de inercia respecto al eje Y me va a dar 16,39. Me da exactamente lo mismo que el anterior. Aquí preguntan si el primer momento de inercia, el 4, no va elevado a 3. ¿Acá? Acá no. Acá el que va elevado a 3 es la altura. Y acá va al revés. Así, este sí va elevado a 3. Sí, correcto. Este sí. Entonces te queda 4 al cubo, 64 por 3 dividido en 12 y te da esto acá. No sé si eso responde tu pregunta, Iván. Voy a borrar esto de acá. Esto igual. Los triangulitos. Lo voy a dejar por ahí. Entonces, ya tenemos los momentos de inercia respecto a los ejes X e Y. Ahora me pide calcular los momentos de inercia respecto a los ejes X' e Y'. ¿Cuáles son los momentos, o sea, los ejes X' e Y'? No sé qué hice. Le hice suma a esto y no me gustó. Ahí sí. Quiero copiar esta imagen para dibujar encima. Ahí está. Ahora el ejercicio lo que me pide es calcular los momentos de inercia respecto a los ejes centroidales. ¿Ya? Nosotros calculamos el centroide de toda esta figura y tenía un valor de menos 0,2 centímetros. Entonces el centroide está por acá. Por ahí está el centroide.
Entonces, los ejes X' e Y' van a ser estos. Este va a ser el eje X'. Ah, rayos. Y ahora sí. Ya, acá está el centroide. El eje X' va a ser el eje paralelo al eje X que pasa por el centroide. Este va a ser el X'. Y el Y', en este caso, coincide con el Y. Porque el centroide está ubicado en el eje Y'. Entonces, lo primero que podemos concluir muy rápidamente es que el momento de inercia centroidal respecto al eje Y' es igual al momento de inercia respecto al eje Y, que es el que calculamos. Oye, ¿por qué se me corrió todo? Bueno, no importa. Que vale 16,39 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Porque los dos ejes son los mismos. Ahora, eso no pasa con los ejes X. Entonces, si yo quiero calcular el momento de inercia respecto al eje X', ese va a ser un momento de inercia centroidal, tengo dos alternativas. La primera es calcular de nuevo los momentos de inercia para cada una de estas figuras respecto a dicho eje y luego sumar. O puedo ocupar el teorema de los ejes paralelos con el momento de inercia de la figura completa. Es decir que el momento de inercia respecto al eje X' va a ser igual al momento de inercia respecto al eje X más el área por la distancia al cuadrado. Entonces, no chicos, atención aquí. Atención aquí. Omitan lo que les acabo de decir. Vamos a ocupar el teorema de los ejes paralelos, pero hay que hacer un arreglo. ¿Qué me dice el teorema de los ejes paralelos? Me dice que el momento de inercia respecto a un eje dado es igual al momento de inercia respecto al eje centroidal más el área por la distancia al cuadrado. Entonces, fíjense que acá yo ya conozco este. Conozco este momento de inercia y quiero conocer este de acá. Esta es mi incógnita. Entonces, por lo tanto, lo que tengo que hacer acá es despejar. Despejar el momento de inercia centroidal. Y eso va a ser igual al momento de inercia respecto al eje X menos el área por la distancia al cuadrado. Y ahora sí puedo calcular el momento de inercia centroidal. Va a ser igual al momento de inercia respecto al eje X, que vale 16,39 centímetros a la cuarta, menos el área de toda la figura, que no la hemos calculado. El área. La tenemos acá expresada, pero no la hemos calculado. El área de toda la figura es esto. Este cociente. O sea, esta suma. Esto es el área total. El área. Y vale 11,71 centímetros cuadrados. Entonces, esto va a ir por menos 11,71 centímetros cuadrados por la distancia que separa a los ejes. Y esa distancia es esta de acá. Esta distancia de acá. Y esa distancia es la coordenada del centroide. Coincide con la coordenada del centroide que vale 0,2 centímetros.
y eso va al cuadrado. Hago la operación y esto me da 15,92 centímetros a la cuarta. Dudas, consultas con la aplicación del teorema de los ejes paralelos. ¿Queda claro por qué acá estoy restando y por qué no estoy sumando? Siempre que apliquen el teorema de los ejes paralelos, plantéense en esta ecuación cuál de los dos momentos de inercia es el que ustedes conocen y cuál es el que quieren calcular. Ya, este factor que yo estoy restando acá es simplemente el área de toda la figura. Toda el área sombreada acá. Toda el área que acá está sombreada. Y esa área nosotros no la habíamos calculado en número, pero sí la habíamos dejado expresada. Que es esta área de acá. Este valor de acá. Este es el área del rectángulo más el área del círculo que está hacia arriba, menos el área del triángulo, que es un agujero, y menos el área del círculo hacia abajo. Esta es el área. Si usted hace esta cuenta, le va a dar 11,71 centímetros cuadrados. Esa es el área sombreada de toda la figura. Por eso va acá. Y luego eso va multiplicado por la distancia entre los ejes que yo estoy haciendo los cálculos. En este caso, el eje X y el eje X'. Y esa distancia corresponde al I barra. ¿Por qué? Porque el segundo eje con el que yo estoy operando es el eje centroidal, que pasa por el centroide. Entonces su coordenada es la coordenada del centroide, y esa coordenada vale 0,2. Ahora chicos, aprovecho de comentarles, hay un error súper común que se comete en la aplicación de este teorema, y es que usted o los alumnos comúnmente ocupan este teorema para calcular cualquier momento de inercia o para trasladar un momento de inercia de cualquier eje a cualquier eje, ¿ya? Y eso no es así. Este momento de inercia, o sea, este teorema es válido siempre y cuando este momento de inercia de acá sea el centroidal. Tiene que ser el centroidal. Por ejemplo, si yo quiero calcular el momento de inercia respecto a este eje, conociendo este, yo no puedo aplicar el teorema de los ejes paralelos entre este eje X y este eje X. No puedo, porque ninguno de los dos es el centroidal. Siempre en la fórmula tiene que estar el centroidal, que es este de acá. Siempre, ¿vale? Si no, estoy haciendo algo erróneo. Ya, entonces tendríamos los momentos de inercia respecto a los ejes X' e Y'. Ahora simplemente me faltan los momentos de inercia polares, que son súper fáciles de calcular. El primer momento de inercia polar que me pide el ejercicio es momento de inercia polar. Polar es el momento de inercia respecto al polo o al punto O. Que es este puntito de acá. Y bueno, recuerden que el momento de inercia polar, ¿cierto? Yo lo puedo calcular simplemente sumando los momentos de inercia rectangulares respecto a los ejes que se intersectan en ese punto.
Entonces yo acá simplemente puedo sumar el momento de inercia respecto al eje X más el momento de inercia respecto al eje Y, que son los ejes que se intersectan en el origen. Entonces acá me va a quedar 16,39 centímetros a la cuarta más 16,39 centímetros a la cuarta. Y esto me da 32,78 centímetros a la cuarta. Entonces ya tendríamos el momento de inercia respecto al punto O. El segundo momento de inercia polar que me pide es respecto al centroide. Y el centroide es este de acá. Entonces, el momento de inercia polar también lo voy a obtener no sé por qué está escribiendo así. Ahí. Ahora quiero calcular el momento de inercia polar respecto al centroide. Entonces igual lo hago sumando los momentos de inercia de los ejes que se intersectan en ese punto. Que en este caso son los momentos de inercia centroidales. Respecto a los ejes X' e Y'. Entonces en este caso sería 15,92 centímetros a la cuarta más 16,39 centímetros a la cuarta. Y eso me da 32,31 centímetros a la cuarta. Ahora, a modo de comprobación, el teorema de los ejes paralelos para momentos de inercia polares dice que el momento de inercia respecto a un eje cualquiera es igual al momento de inercia respecto al centroide más el área por la distancia al cuadrado. Entonces fíjense que acá tenemos el momento de inercia respecto al punto O, que vale 32,78 centímetros a la cuarta. Debe ser igual al momento de inercia polar respecto al centroide, 32,31 centímetros a la cuarta, más el área, que valía 11,71 centímetros cuadrados, por el área, por la distancia al cuadrado. Y la distancia es 0,2 centímetros al cuadrado. Y esto tiene que cumplirse. Así que si lo calculan, ustedes pueden comprobar que se cumple. O sea, esto de acá igual me va a dar 32,78. Entonces, en el fondo acá igual yo podría haber calculado el momento de inercia respecto al eje C, haciendo la traslación con el teorema de los ejes paralelos, o sumando los momentos de inercia de los ejes que se intersectan ahí. Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces hay varias formas acá de poder hacer los cálculos. Siempre voy a poder calcular los momentos de inercia de las figuras primordiales y sumar, o puedo hacer las traslaciones con el teorema de los ejes paralelos. Por ejemplo, acá este momento de inercia polar respecto al eje, al punto O, yo lo podría ver
¿cierto? Obtenido de esta fórmula. Y luego haber sumado. Sumado y restado, igual como hicimos con los otros momentos de inercia. Pero el resultado me tiene que dar lo mismo que acá. Cualquiera de los dos caminos es válido. Así que eso, chicos, ese era el problema. Era bastante largo. Como ven, esta materia no es difícil, pero tiene hartos cálculos y hay que tener ojo en varios detalles. Eh, hay que tener ojo siempre en los signos, en aplicar bien el teorema de los ejes paralelos, ver cuándo sumo o cuándo resto este factor, hacer uso de las propiedades para calcular las cosas más fácilmente. Si yo me pongo a calcular la sumatoria para cada momento de inercia, fíjense que acá lo hicimos una vez nomás, solamente acá, aquí y acá. Luego aplicamos teoremas y propiedades para calcular el resto de cosas, pero por ejemplo acá cualquiera de estos valores yo podría haberlo hecho con sumatoria y me hubiera demorado mucho, mucho más. Pues la idea siempre es eh, tener las propiedades y tener los teoremas a mano para poderlos ocupar cuando sea conveniente. Así que eso, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda de esto o en general de la prueba. Ya esta es la última clase, así que es la última oportunidad que tienen para que yo les responda algo de manera directa. Así que no sé si alguien tiene alguna duda. Si no, por supuesto, damos por finalizada la clase. Sí, Sebastián, dime. No, no me acuerdo. O sea, que en su momento recibí muchos talleres o varios talleres por correo y no sé, varios los revisé, pero puede que alguno se me haya pasado. ¿Por qué te falta una nota? Mándame un correo. Mándame un correo. Mándame un correo recordándome. Ojalá respóndeme en el mismo correo que me enviaste, ¿sabes? Así yo reviso que lo hayas enviado en horario o no sé si lo enviaste muy tarde. Ahí depende de eso. Y si, pero era el tercer taller con nota. Ah, ya, mándame un correo y lo revisamos. Ya. Eso, chicos. Al parecer no hay más dudas. Sí, el taller del viernes es de esta unidad. De lo mismo que en la prueba. Ya, chicos, si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Eh, bueno, desearles nada más que tengan un buen fin de semestre.
tanto en esta asignatura como en las demás que estén dando. Eh, yo sé que las circunstancias del semestre, bueno, no fueron las ideales para, para hacer clases, ¿no es cierto? Para impartir una asignatura, ya que rápidamente nosotros los profesores tuvimos que adaptar, ¿no es cierto?, nuestra modalidad a este tipo de clases virtuales. Pero bueno, siempre, por lo menos de mi parte, tuvo la mejor disposición y la mejor de las voluntades para que esto resultara de la mejor manera. Yo por lo menos me quedo bastante conforme con cómo se impartió la asignatura. Creo que eh, se logró cumplir la mayoría de resultados de aprendizaje. Yo sé que por ahí también el tema de las evaluaciones para ustedes puede ser lo más estresante y todo eso, pero bueno, son circunstancias especiales y espero que haya sido llevadero también dentro de todo para ustedes. Así que eso, yo me despido y les deseo, como dije, lo mejor en este fin de semestre y en lo que les queda de sus carreras. Ya no sé acá si con alguno de ustedes volverán a ser estudiantes míos el próximo semestre en Resistencia. Me imagino que sí. Así que, así que eso, chicos. Nos vemos y estudien harto y que les vaya bien. Chao, chao. Un saludo.